tuviera un problema para hacerlo. El problema, el que quiero que discutamos, analicemos es este problema. Entonces no sé si alguien lo ha intentado resolver este problema. Bien, este problema es similar al que hicimos en clase, que es este. El mismo problema, tiene la misma topología, pero la única diferencia es que la corriente que hay acá ya no es independiente, sino que es una corriente que depende de la corriente que circula acá, por esta rama. Entonces me gustaría que planteara la ecuación de Maya acá. Ahí está, en el fondo aquí lo que tienen ustedes es la solución del problema. ¿Ya? Lo que necesito saber si son capaces de llegar a la solución del problema. ¿Alguien ya maneja el método informal para construir la ecuación de nudo? El informal cuando... ¿Cómo es que se llama? Espérame. Es el método informal. Ese Mirar método. Ese sí, método es como más rápido. sí, pues, de eso se trata. Es una técnica eficiente para calcular la ecuación matricial así de una vuelta, pero hay que entenderlo. Entonces la pregunta es si ese método, que lo aplicamos en este ejercicio y dimos las reglas, lo podrían aplicar alguien sabe cómo aplicarlo a este problema. Porque eso ahorra un problema de 10, 15 minutos, se puede responder en un problema de 5 minutos y resolverlo completo. Bueno, cuando ustedes tienen un problema como este y quieren aplicar la regla informal, uno puede fabricar la matriz eh, por inspección. Entonces, en este problema, lo que ustedes tienen que hacer, este problema tiene tres nudos. Este va a quedar de referencia, entonces vamos a tener dos incógnitas, el voltaje del nudo 1 y el voltaje del nudo 2. ¿Ya? El voltaje del nudo 1 sería el voltaje que habría de aquí a la referencia, y el voltaje del nudo 2 va a ser ese voltaje. Entonces se plantea la ecuación matricial diciendo qué elemento incide a este nudo. Entonces incide esta admitancia, esta admitancia, esta admitancia y esta admitancia.
Entonces ustedes fabrican una matriz que sería, por ejemplo, la admitancia R1 sería 1 sobre R1 más la admitancia de la rama 2, que sería 1 sobre R2 más la admitancia de la rama 4, 1 sobre R4 más la admitancia de la rama 5, 1 sobre R5. Vamos a volver lo que está. Esa sería la primera entrada. La entrada de acá sería el negativo de 1 sobre R4 más 1 sobre R5. Acá pasa lo mismo. Una matriz simétrica más 1 sobre R5. Y por último, los elementos asociados al nudo 2 que son incidentes, que sería la rama 3, 4, 5 y 6. O sea, 1 sobre R3, 1 sobre R4 más 1 sobre R5 más 1 sobre R6. Y esa sería la matriz nodal de este sistema, ¿ya? Que lo pueden sacar por inspección. Profe, ¿Sí? una pregunta, ¿cómo se determinaba el de arriba a la derecha? El de menos 1 sobre R4 más 1 sobre R5. ¿Este? No, el de la derecha, el término de ese. La regla dice los elementos extradiagonales es el negativo de la suma de las admitancias que están conectadas entre el nudo I y J. Ya. ¿Sí? Entonces, en este caso, entre el nudo 1 y 2 tenemos conectada la resistencia R5 y R4. Entonces hay que sumarla a estas dos, pero en forma de admitancia. Entonces 1 sobre R4 más 1 sobre R5. Habitualmente hay una sola, entonces uno dice menos 1 sobre R5, pero en este caso yo le puse 2 para que ustedes sepan que ahí, si se suman todos los elementos que están en paralelo en esta rama que está entre un par de nudos. Ya. ¿Mm? Bueno, esta ecuación que está acá, bueno, aquí me falta, no sé por qué se borró esto. Ahí está el voltaje de nudo. Otra pregunta, usted había dicho que las diagonales eran iguales porque eran, ¿cómo dijo que eran? Eran Matriz simétrica. simétricas, pero entonces, Claro. cuando no son simétricas también se pueden ver que no son iguales, ¿cierto? Sí, eso allá vamos a llegar. Ya. Entonces, lo que pasa es que cuando tú te paras en este nudo y planteas la ecuación de Kirchhoff, tú dices la corriente que sale para allá, la corriente que sale para acá, la corriente que sale para allá y la corriente que sale para acá. Y vaya a factorizar y te va a quedar esta ecuación de arriba. Entonces, en una parte te va a quedar
que fue esta corriente, que era V1 menos V2 partido por R5, más esta corriente, ¿verdad? Que es V1 menos V2 partido por R5. Entonces, cuando uno factoriza, ¿no es cierto? Factoriza en V1, dice ya 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R4 y 1 sobre R5. Pero esta rama estaba conectada entre V1 y V2, así te queda menos V2 partido por R5 y por el otro lado te va a quedar menos V2 partido por R4. Y esos son los que van a dar a esta parte de la ecuación, porque 1 sobre R4 más 1 sobre R5 va a quedar multiplicado por V2. ¿Ya? Porque la matriz admitancia en el fondo les va a quedar acá la matriz Y, matricialmente, pero aquí le va a quedar un vector. Y este vector es V1 y el vector V2. Y después viene el vector de corriente. Entonces, esta fila de acá, que es esta, se va a multiplicar, esta componente se multiplica por esto, y la otra componente se va a multiplicar por esto. Pero todavía no llegamos ahí, porque nosotros lo que tenemos es esta matriz, que es igual que la que vimos acá. ¿Verdad? Ahí está. En la misma matriz, ¿se dan cuenta? Y la corriente que se inyecta acá es la transformación de esta fuente a fuente corriente por esto, más la corriente que entra por ahí. Eso es lo que está ahí. Y la corriente que se inyecta acá sería esta fuente corriente que va saliendo, por eso queda negativo, voltaje partido por R, menos la corriente que está saliendo para allá. Ahí quedó, ¿ven? Entonces, eso mismo aparece acá. Va a aparecer V1 partido por R1 acá arriba. V1 partido por R1. Este es un V1 grande. Más, y aquí hay una pequeña variación, porque dice I1, pero I1 en realidad en este problema es K por IR1. ¿Ya? Y en el lado de acá, esta corriente va a salir, ¿verdad? Va a ser V2 partido por R6, negativo, y esta corriente también sale, menos K y R1. Entonces, esa es la diferencia con respecto a este problema. Pero es diferente solamente. Aquí I1 es un dato que vale 5 amperes, es una fuente independiente. Pero en el problema que estamos resolviendo ahora, I1 y R1 es la corriente que está circulando por esta resistencia. Entonces es una incógnita. En el fondo el problema tiene 3 incógnitas. V1, V2 y la corriente IR1. Entonces no podemos resolverlo con este sistema, porque este sistema tiene 2 ecuaciones y hay 3 incógnitas. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular cuánto vale IR1 en función de las incógnitas del problema, que sería V1 y V2. Entonces la pregunta en este problema, ¿cuánto vale IR1? A ver si alguien me lo puede decir. ¿No es V1 por R1? V1 por R1 no es nada, es un disparate. V1 es voltaje y R1 es una resistencia, y multiplicar voltaje por resistencia no existe en electricidad. V1 partido por R1. No, perdón, voltaje partido por resistencia. No, porque eso, lo que tú estás diciendo, es transformar esta fuente en la fuente de equivalente de corriente, ¿ya? A ver, lo voy a dibujar por acá arriba. Si tú hicieras eso que tú me estás diciendo, reemplazar esta fuente por una fuente corriente, lo que nos va a quedar es algo así. Vamos a tener la fuente corriente, y en paralelo con la fuente corriente va a quedar una resistencia. Esa resistencia va a valer R1,
y aquí va a estar el nudo 1. Y aquí está la referencia. Y esta corriente que tú inyectas acá es B1 partido por R1. Eso es transformación de fuente. Pero a ti te están pidiendo la corriente que va entrando al nudo, esta. Esa corriente se llama IR1. Así que no te confundas, porque el B1 partido por R1 es la transformación de esta fuente a una fuente corriente, pero esa fuente queda en paralelo con una resistencia. Y recién llegamos al terminal 1 referencia. Así que mucho cuidado. Ese error lo comete casi el 99% de los estudiantes en las pruebas. Profe, Buena pregunta para que se saquen de encima ese lío. ¿Sí? es B1 menos nodo 1 dividido en R1. Ya. Está ahí aprobado. Te puedes ir para la casa nomás, ya no necesitas quedarte en el curso. A ver, ¿quién dijo eso? Yo, ¿Quién es yo? John Plaza. John Plaza. Ya, John Plaza, está ahí aprobado entonces. Pero en esta clase nomás, no en el curso. Ya. ¿Están de acuerdo el resto de que, o alguien tiene duda de cómo llegó John a esa ecuación? Yo tengo la duda, profesor. Ya. John, ¿podría explicarle cómo llegaste a la ecuación? Tiene que aplicar ley de Kirchhoff de voltaje. Ahí le estoy dando una ayudita. Esa es la polaridad de la fuente, esta es la polaridad del voltaje B1. ¿Y qué polaridad va a tener el voltaje en esta resistencia? Más o menos. Aquí está el más y aquí está el menos, ¿verdad? ¿Cómo sería la ley de Kirchhoff voltaje acá? Supongamos que nos vamos por B1, sería B1 menos más, aquí sería menos R1, este me desculé el R1, ya, R1 por I, R1, y este también es más menos B1 igual a 0. ¿Qué es lo que es esto? LKB. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la ley de Kirchhoff voltaje. El voltaje que vaya acá, menos más, menos 0. Damos la vuelta. Y de acá, ustedes despejan IR1. Po. IR1 les va a quedar B1 grande menos B1 chico partido por R1. Ahí está. ¿Lo entendieron? Sí, profesor. Gracias. Ya. Bueno, entonces ahora lo que hay que hacer es tomar esta ecuación y ponerla aquí. Todo esto que estoy rayando se va a perder, ¿ah? Así que si alguno le puede tomar la foto a esta parte, esto hay que ponerlo ahí. Entonces, ahora me va a quedar acá K, ¿verdad? Me va a quedar K por B1 menos B1 chico, y todo eso dividido por R1. Eso es lo que hay aquí. Entonces ahora el KB1 es una constante. K es una constante, B1 es el voltaje y R1 es un dato. Por lo tanto, esto es dato. Pero el B1 es incógnita. Entonces diría, me queda menos K B1 partido por R1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esta ecuación, KB1 partido por R1, la tengo que pasar a la primera parte. ¿Ya? La tengo que meter acá. Entonces, usted se da aquí, en la primera parte nosotros teníamos 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R4 más 1 sobre R5 multiplicado por B1, y ahí le vamos a tener que agregar más K por B1 partido por R1. Si factorizamos en B1, nos queda más K partido por R1. Ahí está, ¿ven? Aquí está la componente del lado derecho que fue traspasada para acá. K R1 por B1, que es lo factorizarlo y al meterlo dentro de la matriz, quedó listo. Y a esta no le pasó nada.
Pero en el lado derecho, ¿qué es lo que quedó? Quedó B1 partido por R1 más K B1 partido por R1. Factorizamos en B1, me quedaría 1 más K partido por R1. ¿Lo entendieron? Sí. Pero solamente, profe, al momento de pasarlo ese solamente afecta al lado izquierdo de la matriz, ¿no? Sí, siempre va a ocurrir esto en los problemas con fuente dependiente, en que el lado derecho te va a quedar en función de las variables del problema y tú tienes que pasar la componente que depende de las variables del problema al lado izquierdo para que quede dentro de la matriz. ¿Ya? Ya. Ya, entonces, ya, ahí tenemos listo el problema de arriba. Pero me falta ahora la ecuación de abajo. Hay que trabajar ahora la segunda ecuación. A ver si ustedes traten de hacerlo. Abajo también tenemos una dependencia de IR1. Aquí también va a quedar K por B1 menos B1 chico dividido por R1. Menos K B1 partido por R1 queda en el lado derecho, porque es dato, y el menos K por B1 de nudo, partido por R1, tiene que pasar al lado izquierdo. Así que esto de acá también va a ir a dar a la componente de este lado. Y ahí está, ¿ven? Como acá nos quedó menos K por menos B1, me queda más B1, R1, K, y al pasarlo por el lado izquierdo pasa con signo negativo. Entonces aquí aparece entonces la segunda componente del lado derecho al lado izquierdo y el lado derecho queda libre ahora de incógnitas. Quedó menos B2 partido por R6 menos KB1 partido por R1. Y ahora esos son puros datos. Lo que ustedes hacen simplemente ahí es meter datos en calculadora y sale el resultado al tiro. ¿Les gustó el problema? A nadie le gustó, parece. Profe, yo lo que tengo duda del método informal es cuando son matrices más grandes de 2×2. ¿Qué pasa con los números como entre medio? Siempre la regla es la misma. Se miran dos nudos, por ejemplo el nudo 1 y 2, y tú miras qué elementos conecta el nudo 1 con el 2. Después tú miras el nudo 1 con el 3. Si hay un elemento que se conecte con el nudo 1 y el 3. A ver, vamos a suspender un poquito esta parte. Voy a borrar, voy a borrar la pizarra, así que vamos a ir al final y voy a agregar una hoja en blanco. Ya, aquí vamos a dibujar. Para los que tengan dudas. Ya. Según mis asesores, tengo que hacer eso para que sea más fácil. Supongamos que vamos a hacer un sistema de 3×3. Voy a inventar un problema. El mismo problema anterior, supongamos vamos a poner... ahí está. Ya, vamos a suponer que tenemos una fuente, una resistencia, otra resistencia, una fuente,
una resistencia, otra resistencia, una fuente corriente acá, y acá vamos a agregar una resistencia, otra resistencia. Problema bien difícil, digamos grande, pero ahí, ahí, ahí. Ya, entonces aquí tú tienes nudo 1, nudo 2, nudo 3, nudo 4, la referencia E1 y su A. Suponte que yo te digo, resuélvame por el método de nudo y le vamos a poner a todos R, ya todos se van a llamar R una resistencia única. Entonces tú dirías, si yo planteo en la ley de Kirchhoff voltaje acá, sería esta corriente más esta corriente más esta corriente más esta corriente igual a 0. El resumen de eso es que aquí hay una resistencia entre el nudo 1 y el 2, y hay resistencia entre el nudo 1 y 3, pero no hay resistencia entre el nudo 1 y 4 directa. Ya, esto se lo voy a demostrar para que le quede claro. Sería B1 menos E1 partido por R, vamos a ponerle R1, más B1 sobre R2 más B1 menos B2 partido por R3 más B1 menos B3 dividido por R4 igual a 0. Eso es lo que tú harías en un LKB del nudo 1. ¿Ya? Entonces este sería R1, este sería el 2, este sería el 3, este sería el 4. Bien, entonces factoricemos esta matriz, este dato ahora. Te va a quedar 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4 factorizado por B1 menos B2 partido por R3 menos B3 partido por R4 igual a E1 partido por R1. Esa sería la ecuación 1. ¿Ya? Aquí hay que plantear 4 ecuaciones LKB. Nudo 1, nudo 2, nudo 3 y nudo 4. Entonces, ahora yo me voy a saltar directo al método informal. ¿Ya? Esta ecuación que les puse es solamente para explicar lo que les quiero explicar a continuación. El método informal, entonces, es una matriz de 4×4, donde aquí va a estar 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3 y 1 sobre R4, R paréntesis. Esto es el nudo 1. ¿Ya? Esta es la fila de ley de Kirchhoff corriente. Esta es la LKB1. Con respecto al nudo 1, con respecto al nudo 2, me quedó simplemente menos 1 sobre R3. Con respecto al nudo 3, me quedó menos 1 sobre R4. Y con respecto al nudo 4, me quedó nada. Así que le pongo un 0 ahí, relleno con un 0. Bueno, ahora me voy al nudo 2. Según la regla que yo conozco, en el nudo 2 converge
4, 5, 6, 7. Entonces converge R7, R3 y R6. ¿Ya? Entonces, si uno plantea la ley de Kirchhoff corriente, sería la corriente que baja por acá, que sería B2 sobre R7, B2 menos B1, partido por R3, B2 menos B4, partido por R6, igual a I sub A. Entonces, en resumen, yo diría, el nudo 2 se relaciona con el nudo 1 a través de la resistencia R3. Entonces, acá le corresponde la admitancia 1 con signo negativo. Hay una única elemento que los conecta. El nudo 2 con respecto al nudo 2 tendrá que ser la suma de todas las admitancias que son incidentes a ese nudo. Sería 3, 6, 7. 1 sobre R3, 1 sobre R6, 1 sobre R7. Profe, una consulta. Todos los números, menos la diagonal principal, van a ser negativos. Sí. Ahí Está la regla, miren. Aquí está marcado, ¿eh? Una flecha grande para indicarle que ahí va un signo negativo por definición y la suma de las admitancias que hay para adelante. Entonces volvamos al punto. A ver, concha. Ya. Entonces, el nudo 2 se conecta con el nudo 1 a través de R3, menos 1 partido por R3. Se conecta con el nudo 2 con sí mismo a través de la suma de todas esas admitancias. Se conecta con el nudo 3, no. Entonces ahí le pongo un 0. Ahí va un 0. Y con el nudo 4 se conecta con R6, menos 1 sobre R6. La ecuación 3, acá arriba, se conecta con R4, R5 y con el nudo 1 se conecta a través de R4. Entonces aquí me corresponde menos 1 sobre R4. Con el nudo 4 se conecta con el nudo... a ver, estoy en el nudo 1, 2, 3, estoy acá. 3 se conecta con 1 a través de 4, 3 se conecta con 2, no, un 0. 3 se conecta con el nudo 3 a través de la suma, R4 más R5. Diagonal es 1 sobre R4 más 1 sobre R5. Y se conecta finalmente con R4 a través de R5, entonces sería menos 1 sobre R5. Y finalmente vamos a llegar a la ecuación, la parte ecuación, esta es ley de Kirchhoff de voltaje 2, ley de Kirchhoff de voltaje 3, ley de Kirchhoff de voltaje 4. Ya, ¿el nudo 4 se conecta con el 1? No. Se conecta con el 2, sí, a través de R6. Entonces aquí tendría que ir ahí un menos 1 sobre R6. Se conecta con el nudo 3, sí, con R5, menos 1 sobre R5. Y por último, en la diagonal está el 5 y el 6. O sea, aquí 1 sobre R5 más 1 sobre R6. Y ahí tienen ustedes la ecuación. Aquí va lo que le corresponde, B1, B2, B3, B4. Y acá la corriente que se inyecta al nudo 1 es E1 partido por R1. Al nudo 2 se inyecta I sub A. Al nudo 3 no hay corriente. Y al nudo 4 tampoco hay fuente de corriente. Y ahí tienen el sistema de ecuación nodal
para ese sistema de 4 nudos. Siempre que no hay conexión directa entre un nudo, va un 0. Estos ceros significan que el nudo 1 no tiene una admitancia directamente conectada con el nudo 4, ¿está correcto? El nudo 2 no tiene un elemento conectado directamente con el nudo 3, ahí va un 0. El nudo 3 no tiene un elemento conectado directamente con el nudo 2, ahí está. Y por último, el nudo 4 no tiene un elemento que se conecte con el nudo 1. Y eso hace que la matriz sea simétrica. Fíjense ustedes, tenemos los pivotes, y este se replica acá, este se replica acá, y este se replica acá. Este acá, y este acá. Finalmente, este acá. En el fondo, la estructura de la matriz es de topología simétrica. ¿Ya? Cuando nos toca resolver un problema con fuentes dependientes, se pierde la simetría en valores y en topología. ¿Ya? Hay que tener cuidado, solamente la matriz es simétrica cuando no existen fuentes dependientes, pero como en el problema que resolvimos recién sí existe, entonces la matriz podría tener una estructura no simétrica. No sé si para alguno de ustedes todavía tiene misterio esta cosa. La idea es que ustedes lleguen a este nivel de experticia que yo tengo al plantear las ecuaciones nodales, ¿ya? Pero para eso les aseguro que pasar de aquí, ¿ya? De esta ecuación que es la LKB, perdón, estas son LKC, estoy viejo ya, me voy a retirar mejor de esta universidad, estoy dando puro jugo. Tengo que darle paso a la gente joven mejor, que venga a hacer mejor su pega. Estas son LX8 de corriente. Ustedes pueden ver, nos bypaseamos todo esto, la LKC, y tiramos directamente la ecuación matricial. No se puede hacer en todos los casos, ¿ya? Pero con ciertas pericias uno puede ahorrarse tiempo igual porque sabe que las estructuras matriciales van a conservar algunas cosas. Diga. ¿En qué casos se puede usar o no usar el método informal? Se puede usar en todos los casos en que no existan supernudos. Ah, ya. Siempre que no existan supernudos se puede usar el método informal. Sí, aún cuando tengamos fuentes dependientes, las podemos usar. No se olviden que acá, en esta ecuación, en esta, usamos método informal. Y solo al final, cuando nos quedamos atrapados, que aquí teníamos variable dependiente, hicimos la transformación para acá. Y eso es ahorrarse como el 70% de la pega. Entonces, el manejo del método informal nos permite a nosotros realmente ahorrar mucho tiempo. ¿Ya? Al principio, como les digo, practiquen harto la ley de Kirchhoff-voltaje porque siempre cuando uno tiene duda, tiene que volver a la ley de Kirchhoff-corriente para poderse estar seguro que no se está condoreando. ¿Ya? Pero si uno ya tiene cierta seguridad en redes de este tipo, en que tienen fuentes de corriente y fuentes de voltaje, normalmente las probabilidades de que uno se equivoque son muy bajas porque el método es muy simple y es muy fácil de corroborar si uno se está equivocando en algo, porque uno mira acá y dice R1, R2, R5 y R4, ahí está, admitancia 1, 2, 4 y 5. Acá uno dice 5, 3, 2 y 4. 5, 6, 3, 4 y 5. 6, 3, 4 y 5. Y los que están entre los 2, 4 y 5. Entonces uno dice, no hay por dónde perderse. Esto es 100 veces menos probable de equivocarse que partir de cero tirando la ecuación, que te olvidaste de una ecuación, que te equivocaste en el signo, todas esas cuestiones. Esto lo puede servir incluso para chequear que uno puede hacer por método normal, extenso, y al final del camino uno cruza los dos métodos y tiene que darle lo mismo. Si no, dice, en algo me eché una ecuación, me eché un signo. El semestre pasado vieron varios alumnos que se equivocaban, tiraban la primera ecuación bien y la segunda ecuación de Kirchhoff la tiraban mal.
No sé por qué, po. Si saben hacer la ecuación, pero en una ecuación la hicieron mal, no, pues se olvidaron de agregar, no sé, el R5. Y felizmente yo no los voy a felicitar si se olvidan de poner más 1 partido por R5. Usted sabe ya lo que va a hacer el profesor, po, ¿ah? Que es lo que voy a hacer yo acá, po. Pesco este, pongo el rojito más rojo y le mando el la cruz. ¿Ah? Así que son ustedes los que tienen que estar, como dicen ustedes mismos, avispados, ¿ah? Atentos. Prohibido trasnochar el día antes de la prueba. Tienen que tomar mucha agua, levantarse temprano, una ducha helada, y van a tener la mente funcionando al 100% y todas sus neuronas conectadas. Profe, Diga. en la prueba, ¿usted va a indicar con qué método resolvemos los ejercicios o no? Sí, señor. Ya. Por supuesto que la próxima prueba es de puro nudo, así que no le voy a pedir malla si estamos estudiando nudo, ¿no es cierto? Una cosa como así. Pero más adelante, cuando ya los problemas ya no es importante saber si es nudo o malla, yo no les pregunto, lo hacen por el método más eficiente para ustedes nomás. Porque el problema es mucho más complejo y en realidad el método nudo es simplemente una herramienta de trabajo. Profe, ¿para la prueba va a entrar el programa TINA? No. Ah, ya. No se evalúa TINA. En realidad TINA es una herramienta de trabajo que la pueden usar, si quieren, para chequear sus resultados. Yo no puedo decirle, no usen TINA para ver si está bien el resultado o no. Lo pueden usar, pero no, yo no estoy evaluando si saben o no usar TINA. Yo voy a suponer que lo saben usar porque sí. Y el que no lo sabe usar en realidad perdió potencial nomás. Pues como que nos pongamos a correr ahí. Bueno, en mi tiempo yo fui atleta, corrí muchos años a nivel competitivo. Y claro, si uno va a una carrera a 400 metros plano, uno se pone zapatillas con clavo y el otro no se pone las zapatillas con clavo, tendría que hacer un fenómeno para poder ganar la carrera. El que tiene clavo no tiene una ventaja, pero considerablemente mayor, porque el clavo está puesto para hecho en la zapatilla, pues, para tener mayor agarre cuando uno está corriendo. Entonces las diferencias son como de un 30% de más velocidad cuando uno usa zapatillas con clavo que cuando no las usa. Así que el que no usa TINA y lo tiene a mano, está perdiendo la posibilidad de chequear sus resultados. Lo pueden usar para chequear resultados y cosas así. Lo que no pueden hacer es mandarme la foto del TINA diciendo, ya, aquí está mi problema, profesor, porque en el fondo lo que necesito saber es si lo saben hacer. Pero es la prueba del martes. Sí, estamos programando la prueba para el martes. Más vale que le avisen a los que han venido a clase, porque hay algunos que dijeron que iban a aparecer la otra semana y tienen que estudiar todo solo. Bien, muchachos, entonces llevamos dos tipos de problemas. Los problemas que son simples, que no tienen fuentes dependientes, y este problema yo creo que lo pueden hacer sin problema en su casa ahora. Lo hacen primero por el método carretero, después con el método informal, y ya con eso quedan tiki-taka. Este, en el cual nos metieron una machina, pues, ¿eh? Ahí el profe se puso medio maldito y amaneció enojado el día, le vamos a poner una fuente pendiente aquí a la prueba. Y ahí sí ya se complicó al tiro el problema. Pero tampoco es una cosa del otro mundo, es una cosa que es completamente manejable. ¿Profe? Sin embargo, hay otros tipos de problemas como este, que sí son mucho más complejos. ¿Qué es lo que se hace en este problema? La referencia que estaba acá abajo, se colocó acá arriba. ¿Ya? Entonces la pregunta es, bueno, este problema no es difícil, ¿eh? Le cambio la referencia y no nos complicamos, así que no vale la pena que lo hagamos. Lo hacen en la casa, no empiecen a llorar después si aparece en la prueba y no lo hicieron. ¿Ah? Sería como una estupidez llegar a la prueba sin haber hecho estos problemas que son de entrenamiento, porque yo podría agarrar el mismo problema y tirarlo en la prueba. Pero en general cualquier problema da lo mismo, o sea, al final la técnica es la que vale. En este problema en realidad cambio la referencia, pero no hay supernudo, ¿ya? Porque todas las fuentes tienen resistencia, así que es la misma técnica. Ahí Diga. también cambia el punto de tierra, ¿cierto? Que lo pone más arriba, cambia la Sí, referencia de sí. tierra igual. Claro, pero en el fondo lo que tú tienes que decir, este de acá es el nudo 1, este es el nudo 2, y cruzo los dos numerados, y el nudo 3. Entonces tú vas a plantear ecuaciones en este nudo, ¿no es cierto? Va a decir 1 sobre R1, 1 sobre R2,
1 sobre R3 y 1 sobre R6. Todas estas resistencias son incidentes al nudo 1, ¿te das cuenta? Aquí da la impresión que no, pero mira, esta resistencia está conectada con respecto al nudo 1. Entonces sería, el nudo 1 sería 1 sobre R1, perdón, está conectado acá, 1 sobre, más 1 sobre R2, más 1 sobre R3, más 1 sobre R6. R1 se conecta, el 1 se conecta con el nudo 2, no, sí, a través de R2, perdón, a través de R3, va a ser menos 1 sobre R3. No se conecta con R3, ahí va un 0. Ahí tenéis la primera fila. La segunda fila sería el nudo 2, se conecta con el nudo 1, sí, a través de R3. Menos 1 partido por R3. El nudo 2 sería 1 sobre R3, más 1 sobre R5, más 1 sobre R7, más 1 sobre R6. Y con el nudo 3 se conecta a través del R7, menos 1 sobre R7. Fila 3 sería 3 con 1 no se conecta, 0. 3 con 2, menos 1 sobre R7. El pivote, 1 sobre R7 más 1 sobre R4. Listo, ahí tienen la matriz. Nudo 1, ¿hay fuente de corriente inyectada? Sí, V1 sobre R1 saliendo es negativa entonces. Nudo 2, ¿hay fuente de corriente inyectada? Sí, y 1 que inyecta y V2 que sale. Aquí está el menos más, sería V2 partido por R6. Sería menos V2 partido por R6 más I1. Nudo 3, sí, menos I1. Y listo. Y ahí está la ecuación y a meterle número. Así que no vale la pena que perdamos tiempo en este problema. Profe, la Vamos prueba, a un problema para pantalones largos entonces. Diga, ¿qué iba a decir? ¿en la prueba se puede hacer directamente la matriz inversa en la calculadora o es necesario poner los cofactores y el determinante? No, o sea, una vez que llegamos a la matriz con valores, a mí lo que me interesa es el B1. ¿Ya? No pierdan poniendo el cofactor, el determinante, porque van a gastar mucho tiempo. Lo pueden colocar como evidencia, pero en general, si está malo, está mal y se acabó. Yo ahí son las 2 de la mañana, así que no me preocupo mucho. Y hizo cofactor, un 1 al tiro, nomás, lo hizo malo. Bueno, pero que nos falta ver MATLAB. MATLAB le resuelve ese problema de no tener que hacer eso cuando en la casa. Bueno, nos queda este problema, ¿ya? Este problema es más complicado, ¿ya? Y por eso que se los tengo resuelto acá, solamente se los voy a explicar porque ahí están listas las ecuaciones. Este problema lo que hicimos, sacamos, esta resistencia ahora es 0 y esta quedó infinito, así que nos quedó este circuito. Entonces, y la referencia está acá. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en un circuito de este tipo? Cuando ustedes tengan dos nudos que no son referencia, ¿ya? Que no son referencia y tienen una fuente de voltaje, se nos genera un pequeño problema, que el voltaje de este nudo puede quedar en función de este otro, ¿ya? El voltaje en nudo 2, o a la inversa, o el voltaje en nudo 1 que puede quedar en función del nudo 2. ¿Por qué? Porque hay una fuente ideal conectada entre el nudo 2 y el nudo 1 que vale V2. Y en este caso, menos V2 porque va para abajo. Entonces, en el fondo yo podría hacer una ley de Kirchhoff, digo, por ejemplo, el nudo V1, por ejemplo, puede ser este, V1, este nudo, más este voltaje que es V2, ¿ya? Va a ser más VR5 e igual a 0. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a dibujar acá el V1 para que no nos confundamos. Está puesto acá en realidad el V1. Lo voy a poner de otro color para que no me confunda. Ahí. Quiero cambiar color. Ahí. Voy a poner un morado. Este es el voltaje V1. El voltaje que hay entre la referencia y este 1. Y el voltaje que hay entre este punto y este, ¿no es cierto? Sería, a ver, este sería
aquí el problema, el menos está acá y el más está acá. Aquí está el más. Ahí. Bien, entonces, a ver, tenemos el problema que este voltaje de acá es V2, que es el voltaje V1 con respecto al nudo 2. Ahí donde debería haberle puesto E1, E2 para que no se generen estos líos de nomenclatura. Me parece que aquí esta ecuación tiene un error, lo vamos a aprovechar de corregir. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá, estos problemas, cuando aparezca un supernudo, lo que tienen que hacer ustedes es plantear ecuaciones de LKB. No se tiren con método informal porque no funciona, ¿ya? No sirve. ¿Ya? Hay una forma de usar método informal, pero requiere mucha sofisticación, es mucho más complejo, como que parece al final ser más fácil tratarlo como lo hacemos siempre. Entonces planteamos la ecuación del nudo 1, que sería V1 partido por R2, ¿verdad? Este voltaje dividido por esta resistencia me da la corriente que sale para allá. La corriente que va para acá, que sale, sería V1 menos, a ver, la corriente que sale por aquí sería V1 más V1 grande por R1 y 1 igual a 0. Profe, ¿ahí no se aplica un supernodo? Sí, es que hay muchas formas de hacer este problema. Una forma es como le llaman ahí en algunos libros el supernodo. Pero aquí estamos haciéndolo de otra forma, que es casi lo mismo. Bueno, la corriente que sale para acá, ¿verdad? Sería V1 más V1 grande dividido por R1. ¿Ya? La polaridad de acá, aquí está el menos y aquí está el más. Entonces, por eso que nos queda más. ¿Ya? Podríamos haber puesto la resistencia acá, sería más fácil de ver, pero da lo mismo, ¿ya? Como están en serie. Entonces sería la corriente que va para allá, este voltaje menos este, pero como está invertido, sería más V1 partido por R1. Ya, esa corriente, más la corriente que va para allá. Y aquí es donde se nos presenta el problema. ¿Cuál es la corriente que va por acá y que circula por una fuente ideal? Y eso no lo podemos calcular. No sabemos. Entonces tenemos que decidir que aquí va saliendo una corriente I0. Voy a hacer algo acá. Voy a eliminar esto para que no se me... Ahí, para que no se me ocurra. ¿Ya? Entonces, aquí la ley de Kirchhoff sería esta corriente más esta corriente más esta corriente igual 0. Ahí está. Esta es la ley de Kirchhoff. Ley de Kirchhoff de corriente en el nudo 1. Todo saliendo. Ley de Kirchhoff en el nudo 2 sería la corriente que sale por acá, que sería V2 menos 0 partido por R5. La corriente que se va para allá, V2 menos V3 partido por R7. La corriente que inyecta, que sale hacia acá, o en este caso nosotros podemos conservar esta referencia que dijimos que, que la corriente salió, pasa por la fuente y entra a este nudo. Entonces sería menos I0. Estamos suponiendo que I0 va entrando. Y además la corriente I1 que está siendo inyectada al nudo, que también va a tener que ser menos. Porque estamos suponiendo que las corrientes que salen son positivas. Y finalmente en el nudo 3, la corriente que se va por acá, que es V3 partido por R4 y V3 menos V2 partido por R7, y I1 que sale, también I1, igual a 0. Entonces, en estas tres ecuaciones que tiro al principio, LKB, LKC del nudo 2,
LKC del nudo 3. Me quedan ¿cuántas incógnitas? 1, 2, B1 y 0, B2, 3, B3, 4. Tengo 4 incógnitas y tengo 3 ecuaciones. Entonces no puedo resolver un sistema de 4 incógnitas con 3 ecuaciones. Tengo que de alguna manera encontrar la solución del problema. Entonces acá lo que podríamos hacer es recurrir a una ley de Kirchhoff de voltaje, en la cual podemos dar una vuelta. Por ejemplo, podríamos decir, mira, aquí entre este punto y este tengo B1, ¿ya? Aquí tengo B2, y aquí tengo este potencial. Entonces podríamos decir B1 más el voltaje de R5, ¿cierto? Más menos, más BR5, menos B2 es igual a 0. Ahí está. A ver, aquí está, aquí hay una cosa. El B2 es esto que hay aquí, es B2 más menos. Entonces uno podría decir, me voy de aquí para acá, sería B1, aquí tendría menos B2, y me devuelvo por aquí, que sería menos B2. Ahí, eso es 0. Esta vuelta que damos acá, ¿verdad? Este voltaje entre 1 y 0, con esta polaridad es B1, más menos. Este voltaje que hay entre 2 y la referencia sería B2, con polaridad más acá, menos acá. Entonces, más B1, menos B2, y aquí tengo menos más, menos B2 grande, es igual a 0. Entonces ahí engancho esta ecuación acá. Que esta sería ya un LKB. ¿Ya? Esta sería una ley de Kirchhoff voltaje. Ahí consigo la cuarta ecuación y tengo el sistema de ecuación que puedo resolver. 4 ecuaciones, 4 incógnitas que están en forma matricial. ¿Ya? B1, B2, aquí ustedes pueden ver que las incógnitas son B1, B2, B3 y 0. Acá sería la segunda ecuación, que sería 5 y 7, y menos R7 con I0, menos I0, igual a I1, y 0 no se olviden que es incógnita. En la tercera ecuación sería B3, R4 y R7, B2 menos R7 igual a I1, a menos I1, y finalmente B1 menos B2, 0, 0 igual a B2. Y se resuelve este sistema de ecuación y sale B1, B2, B3 y 0. ¿Ya? Esto es como lo haría un matemático. Matemático ve un problema, necesita 4 ecuaciones, las construye y lo resuelve con un sistema de ecuación lineal y se acabó. Pero los libros han inventado un concepto que le llaman supernudo. ¿Ya? Entonces, en el fondo hay 4 maneras de resolver este problema. Una sería
de esta ecuación despejarla y decir, mira, voy a despejar B2, no, B1, voy a despejar B1 y me va a quedar B2 grande más B2 chica. ¿Ya? Y esto lo voy a reemplazar en esta ecuación. Por lo tanto, voy a reducir el problema a un sistema de 3×3. Porque voy a eliminar una de las ecuaciones, voy aplicando método de sustitución. Entonces, en el caso de B1, me queda B1 es igual aquí dejamos función de B2. A ver, quería hacer todo lo contrario. A ver, voy a eliminar eso, que me resulta un poco más largo hacerlo por ahí, quiero usar un método más corto. Vamos a eliminar esta ecuación. Ya. Y vamos a poner aquí deberíamos decir B2 en función de B1. Entonces sería B2 igual a B1 menos B2 grande. La primera ecuación queda igual. No le pasa nada, porque solamente está B1. La segunda ecuación queda B2 sobre R5 más R7. Entonces uno dice acá 1 sobre R7. Más 1 sobre... ahí este 7. 1 sobre R5. 5, 7. Está multiplicado por B2. Menos B3 R7. Entonces aquí hay que meter B1 menos B2. Entonces me va a quedar 1 sobre R7 menos más 1 sobre R5 por B1 menos 1 sobre R7 más 1 sobre R5 por B2, que lo voy a tener que pasar al lado derecho. Entonces, esta ecuación de acá se va a ver afectada, este término 1 no va a estar, y aquí me va a aparecer otro término sumándose al I1. Y lo mismo va a pasar en esta ecuación con el R7, que va a quedar 1 sobre R7 por B1, es decir, va a aparecer acá 1 sobre menos 1 sobre R7, y en el otro lado me va a quedar B2 partido por R7, que hay que empujarlo hacia el otro lado. Y esta ecuación desaparece, esta fila, esta columna, y te queda un sistema de 3×3. Ese sería como el segundo método, y todo queda como, sigue siendo una matriz de admitancia nodal, porque todas las variables serían admitancias multiplicado por voltaje igual a corriente. Existe también un tercer método en el cual, una vez que han sido reducidas las ecuaciones a 3×3, se puede sumar la ecuación 1 con la ecuación 2 para cancelar este I0. ¿Ya? Y de esa forma, eliminar esta incógnita. Y entonces ahí ya el problema se va a reducir a un problema de 2×2. Entonces, como en el fondo lo que hay acá es una especie de pericia de métodos para resolver un problema que tiene más de una variable. Método de sustitución, básicamente lo que se va haciendo, o método de eliminación. Primer caso sería agarrar el sistema híbrido como está y resolverlo. Segundo caso, aplicar sustitución para eliminar la última ecuación y dejar todo como una ecuación matricial nodal. Y en paso 3 se podría volver a aplicar eliminación sumando la ecuación 1 y 2 para eliminar otra incógnita más y así quedarnos simplemente con 2 incógnitas. Ya. Así es como yo resuelvo normalmente estos problemas. Yo sé que algunos han visto el supernudo en el cual hacen un nudo ficticio, plantean la ley de Kirchhoff de corriente y plantean ahí las ecuaciones. Eso yo lo he visto en los libros. ¿Ya? Pero normalmente no me complico mucho yo porque ya como con esto digo ya llevo 4 métodos para resolver un mismo problema. No sé si vale la pena seguir agregando más métodos.
Algo pasó acá que se perdió el... Claro, en ese caso, lo que hacen los expertos es una especie como de, una especie aquí de supernudo. Ay, por ahí se hace el supernudo. Ahí. Bueno, lo importante es que sepan que existen este tipo de problemas que sería como lo más difícil de resolver. Los métodos con supernudo, porque requiere ese cuidado así como de trabajo joyería. ¿Ya? Profe, Ujú. una pregunta, ¿va a entrar en la prueba método de supernudo? Una prueba entra toda la materia que se pasa. Ya, profe. Usted tiene que estar preparado para todo. ¿Mm? Ya, y ahí terminamos con esta materia. ¿Cuánto nos queda de clase? A ver si alcanzamos a ver algo de MATLAB. Bueno, aquí están los otros problemas. Mm. Son las 14. Un minuto. Bien, me gustaría repasar un poquito de MATLAB. Yo sé que algunos lo han visto, otros no. Así que voy a compartir la segunda pantalla. Y vamos a correr. Pero, profe, ese programa, ¿no? No entendí nada. Que, profesor, ¿usted nos lo va a dar ese programa? No. ¿O tenemos que comprarlo? ¿Cómo? Porque es con licencia, ¿no? Sí, MATLAB en realidad es un programa que no tenemos licencia en la universidad. Vale 20, la licencia vale, a ver, el otro día la cotizamos, 17 millones de pesos. Así que en realidad la mayoría de la gente que tiene MATLAB se lo consigue de la internet, lo bajan de algún lado. Todo el mundo tiene esta cuestión, lo bajan, no sé cómo lo contrabandean, pero se puede bajar, ¿ya? Así que tendrían que conseguírselo directamente de algún portal de la internet que lo baje. Ahora, los estudiantes, si alguno de ustedes tiene plata, pueden comprar la licencia a $100. Eso significa, ¿cuánto? 80.000 pesos chilenos. Y pueden comprar la licencia y es lo que mencionó alguien por ahí, que se puede incluso, ni siquiera necesitan instalarla en el computador, la pueden usar directamente del celular. ¿Ya? Ese sería como lo que tenemos hoy en día. Hay un software alternativo a MATLAB que se llama Octave, que creo que hace lo mismo, pero habría que meterse un poquito para saber qué tan completo es con respecto a MATLAB, ¿ya? Así que ahí yo ya los dejo en libertad. Yo solamente les voy a enseñar cómo se usa MATLAB para los que lo quieran, lo puedan usar o lo puedan conseguir. Bueno, aquí tenemos, voy a partir de cero. Supuestamente cuando uno tiene el software instalado, aparece este icono que se llama MATLAB. Entonces uno va a poner doble clic
va a aparecer esta pantalla, que depende de la versión y una serie de cosas. Entonces, vamos a partir por la forma más simple de trabajar con MATLAB. En MATLAB ustedes cargan los datos primero en variable. Por ejemplo, nosotros tenemos en este problema, vamos a suponer que queremos resolver el problema que tenemos acá. El que ya tenemos resuelto en clase. Supongamos que queremos resolver ese problema. Esta es la ecuación que necesitamos resolver. A ver. Uno hace todo el análisis y llega un momento en que llega esta ecuación. Entonces ahí uno me dice, oye, profe, entonces ya voy a usar cofactores y toda la cuestión. Sí, lo pueden hacer, tal como lo hicimos acá. Acá yo usé el método cofactores, calculé el determinante y después toda la regla que le enseñé en la casa y ahí está la solución. Esto está hecho con una calculadora, este problema. No usé MATLAB yo acá. Pero yo lo que les quiero decir es que en el fondo también, si tienen la oportunidad de tener MATLAB, lo podemos hacer. Entonces aquí está el problema, ¿ya? Este es nuestro problema, y nosotros ahora necesitamos cargar este problema en este simulador para que nos dé la solución del sistema de ecuación. Eso es básicamente lo que vamos a hacer, resolver el sistema de ecuación lineal, pero no a mano, sino con el simulador. Puede que un problema de 2×2 no valga la pena hacerlo con MATLAB porque es muy simple usar el método de los cofactores. Simplemente calcular el determinante que se hace con una calculadora y después, como les dije yo, cambiar los pivotes de posición y los elementos extra diagonales se les cambia el signo. Y listo, y se acabó, no hay nada más que hacer. Pero si el sistema es de 3×3 ya no es tan simple, ese es el problema. Entonces, para 2×2 se puede hacer con una calculadora prácticamente. Para 3×3 ya hay que trabajar con el método de los cofactores. Y si el sistema es complejo, como cuando veamos números como sistemas trifásicos, entonces ya se te convierte en un lío. Definitivamente en un lío, porque resolver sistemas de ecuaciones lineales con variables complejas es muy largo, ¿ya? Por eso que ahí yo le he recomendado a los alumnos, trabajen con MATLAB nomás, hacen el cálculo ahí, colocan el resultado, y así se evitan tener que gastar media hora resolviendo un sistema de ecuación lineal complejo. Ya, entonces este problema, ¿cuántas resistencias tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces uno lo que hace, define la resistencia R1 igual a 2, R2 igual a 2, R3 igual a 2, R4 igual a 2, R5 R5 igual a 2. Me parece que llegamos a R6, ¿o no? R6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Y R6 igual a 2. Tenemos toda la resistencia. 1, 2, 3, 4 aquí en el lado derecho, ustedes izquierdo van viendo que va a salir. Ya. B1 mayúscula es igual a 20 y B2 mayúscula es igual a 10 y la corriente I1 es igual a 5. Ahí tenemos cargados los datos. Ahora, teniendo toda la información, fabrico la matriz. La matriz se llama Y de nudo, es igual, y cuando uno quiere crear una matriz, pone el paréntesis cuadrado. Ahí está. Y empieza a cargar todas las entradas de la matriz. Esta es una matriz de 2×2. Entonces pongo paréntesis 1, 1 partido por, y en este caso sería la matriz 1, 2, 4 y 5. 1 partido por R2 más 1 partido por R5, 1, 2, 4 y 5. Entonces aquí sería 1 partido por R1, 1 partido por R2, 1 partido por
R4 más 1 partido por R5. Con esta cuestión. Se perdió. Ya, 1 partido por 1, 2, 4 y 5. 1, 2, 4 y 5. Menos 1 dividido por R4. Más 1 dividido por R5. Este coma. Este mismo término se repite abajo. Control C, control V. Y el otro término sería 1 partido por R3. Hago el copy paste. Control V. Sería 3, 6, 3, 4, 5 y 6. 3, 4, 5 y 6. Bueno, en realidad si nos equivocamos acá no nos va a pasar mucho porque son todos los números iguales, pero en un caso que cerramos, y ahí estaría la matriz 2, 2 menos 1, 1. Ahí está. 2, 2 menos 1, 1. Después viene calcular el vector de corriente V1 sobre R1 más I1. El vector de corriente de nudo y su n es igual a paréntesis V1 partido por R1 más I1. Punto y coma, segunda componente, es menos V2 partido por R6 menos V2 partido por R6 menos I1. Paréntesis cuadrado. Y ahí tenemos que el vector vale menos 15, 10. Eso es lo que habíamos calculado. Menos 15, o sea, 15 menos 10. Ahí tenemos la matriz. La matriz 2, 1, 1, 15, 10. Si no me creen, YN, de nudo, ahí está, y nudo. Y aquí viene la solución del sistema de ecuación. Entonces nosotros decimos los voltajes nudo van a ser igual a la inversa de la matriz Y nudo. Entonces el comando que tienen que saber ahí, el INV de inversa, y eso lo multiplicamos por la corriente de nudo, que es el método para resolver un sistema de ecuación, que lo vimos en clase, y ahí está la solución, 6667 menos 1667. La forma eficiente de resolver el problema sería así, B sub n igual a la matriz nodal Y n, y aquí se pone un paréntesis invertido, un slash, que es S, y su n. Y ahí lo estaría resolviendo por eliminación de Gauss. Sería más eficiente que el método de la inversa. Entonces con eso, o en una prueba, por ejemplo, o en un problema de ejercicio en la casa, ustedes evitan tener que hacer esto a mano, porque si el sistema de 3×3 va a ser difícil. Bueno, y teniendo esto, nosotros podríamos, por ejemplo, calcular esta corriente, el IB1. La corriente que entrega la fuente B1, tal como lo hicimos en la clase anterior, podríamos decir IB1
es igual a paréntesis el voltaje V1 menos el voltaje que acabamos de calcular, que sería el voltaje de nudo paréntesis 1, es decir, la primera componente del vector V sub n. Cierre paréntesis y lo dividimos por R1. Y ahí estará, 6667. La corriente que inyecta la fuente V2. Y V2 es igual a el voltaje V2, que en este caso dijimos que es factor. A ver, hay varias formas de hacerlo. Uno sería menos el voltaje del nudo, Vn2, más el V2, dividido por R6. Ahí está. Menos 41669. O la otra haber dicho menos V2 más V2 dividido por R6. Porque no se olviden que aquí este es un signo menos, menos más. Entonces está invertida esta fuente. ¿Cuál es la corriente que circula por R5? Y R5 sería, ¿no es cierto?, el voltaje, paréntesis, el voltaje del nudo 2 menos el voltaje de nudo del nudo 1, cierre paréntesis, dividido por R5. Y esa corriente vale menos 4,1667. V2, la corriente pensando que la corriente va para allá. Este voltaje con respecto a la referencia menos este voltaje con respecto a la referencia dividido por R5. 1,467 es la misma corriente que se inyecta acá, al igual que IV2. Este es lo mismo. Esta corriente que va para acá, por ejemplo, IR3. IR3 sería igual a V2, voltaje del nudo 2, dividido por R3. 0,833, es decir, la corriente no baja, sino que sube. ¿Cuánto vale la potencia que entrega la fuente V1? La potencia de la fuente V1 va a ser igual a el voltaje de la fuente multiplicado por la corriente que la atraviesa, que va hacia allá, ¿verdad? Que sería IV1, que ya la calculamos, y serían 133 watts. ¿Cuánto sería la potencia de la fuente V2? Aquí hay un tema de referencia. Vamos a suponer que la corriente va a bajar ahora. Sería entonces la potencia, el voltaje V2 multiplicado por menos IV2. Porque estamos suponiendo que la corriente entra. ¿Ya? Me da 41 watts. Aquí estoy suponiendo para calcular la corriente, claro, dije ya la corriente viene para acá. Y puse que la corriente venía entrando por acá. No, ahí hay un error. En realidad es ahí. Menos 41 watts. Okay. Digo, la corriente va para allá, por este voltaje me sale una potencia negativa, que en el fondo la fuente está absorbiendo esa potencia. Así podemos calcular las corrientes en cada rama, la potencia en cada rama, en cada resistencia, multiplicando V por I, por la corriente, no sé, lo que uno le quiera pedir al circuito, ¿ya? Ustedes pueden ver que los voltajes de nudo es básicamente un trampolín para encontrar las variables del problema. A nosotros en general no nos interesan mucho los voltajes de nudo la mayoría de las veces, nos interesan qué corriente circula por las ramas y qué potencia se está disipando en cada rama para calcular la eficiencia y cosas así. Eso es lo más habitual que uno le está pidiendo a un problema. Bueno, ya vimos el ABC de todos los problemas, ¿ya? Con esto ya están en condiciones de hacer cualquier problema por el método no, una cosa así. Próximo martes, ya hicimos ejercicio, hacemos la materia, hacemos nuestro primer ensayo de pantalones largos. Ok, son las 3, hemos pasado 5 minutos, así que estaríamos listos. Profesor, ¿Qué? ¿es posible que pueda cargar esta clase? Sería tenerla ahí o para poder descargarla.
¿Pero qué cosa cargaría? Yo no grabo las La clases, grabación. La grabación. pero yo no la grabo. No sé si ustedes la graban. El que la Porque grabe. claro, que porque yo en alguien- realidad yo he visto que algunos de ustedes a veces graban las clases, eso la tienen que subir, po. Porque yo no la tengo, pero sí la están grabando, ¿ven? Hay alguien que la grabó. Cuando ustedes cierren, parece que automáticamente queda cargada en el sistema y ahí ustedes la pueden bajar, porque yo a veces he visto que algunas clases han quedado grabadas y me da como un par de horas para poderla salvar, si no después se pierde. Así que ustedes mismos vean esos temas al cierre de la clase, Les da. para, si la quieren salvar. Profe. ¿Está grabando? Profe, mañana, ¿qué hora es la clase? Mañana, ¿tenemos clase mañana? Déjame ver el calendario. La 1:30. Ah, sí, pues mañana nos repetimos, mañana vamos a trabajar con método Lazo. ¿Y método Lazo va a entrar para la prueba del martes o No, solo no, no, Rubén? no, vamos a trabajar tranquilo con esta primero. Quiero verlo estudiar un poco, así que no nos vamos a complicar mucho por ahora. Ya, profe. El que esté grabando que lo suba, por favor. Sí, Ya, profe, chao. ya que estén bien. Chao. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, chao. Chao, profe. Vale, que estén bien. A descansar un ratito.